espero que te encuentres muy bien. Sé bienvenido a Belliciencia. En este video vamos a hablar sobre la longitud, la masa y capacidad. ¿Qué es medir? Bueno, básicamente, medir es comparar un objeto con otro para saber cuánto mide, cuánto pesa o cuánta capacidad tiene. Por ejemplo, cuando medimos algo usamos reglas, balanzas o tazas. Ahora, vamos a hablar sobre la medición de longitud. La longitud es cuánto mide algo de largo, ancho o de alto. Por ejemplo, podemos medir la longitud de una mesa o la altura de una planta con una regla o con otros objetos como lápices. ¿Cuántos lápices de largo mide tu escritorio? Por ejemplo, yo tengo aquí este escritorio, que es mi escritorio. Entonces, yo para medir la altura o el ancho de mi escritorio, podría utilizar una regla y saber cuánto mide el ancho de mi escritorio. O por ejemplo, yo podría utilizar una regla para medir cuánto mide lo alto de mi escritorio. Y la pregunta sería, ¿cuántos lápices de largo mide tu escritorio? Esta sería la medición de la longitud. ¿Sí? Podemos hacerlo con los lápices, podemos hacerlo con una regla, podemos utilizar objetos, podemos utilizar reglas, podemos utilizar, este, por ejemplo, aquí, este es, artefacto es el que utilizan normalmente eh, para medir eh, la longitud. Se le llama metro, ¿ok? Con ese pueden medir la longitud. Entonces, pues, ahora sí que esta es la medición de la longitud. Pero ahora vamos a hablar de las unidades arbitrarias para la longitud. ¿A qué me refiero con unidades arbitrarias? Bueno, a veces no necesitamos una regla. Podemos medir usando otros objetos. A eso nos referimos con unidades arbitrarias. Por ejemplo, podemos utilizar nuestros pies, nuestras manos o lápices. Por ejemplo, podemos medir un objeto con el número de manos que caben a lo largo. Si yo tengo una ventana y quiero saber cuánto mide, puedo medirla con mis manos. Puedo decir que mide una mano mía, dos manos mías, tres manos mías, cuatro, cinco manos, por ejemplo. A eso se le llama unidades arbitrarias. Por ejemplo, intenta medir la ventana de tu salón usando tus manos. O no sé, la ventana de tu casa. Ahora, esto no lo recomiendo que lo hagan los niños. Y si lo hacen, supervisión de un adulto. Y normalmente no pido que lo hagan los niños, ¿ok? Que les aclaro, no es que lo vayan a hacer en su casa y midan la ventana, no. Es un decir. Pero podemos medir, por ejemplo, algo que tengan en su casa. No sé, un lápiz lo puedes medir con tus deditos o con tu mano. A eso me refiero yo con unidades arbitrarias. Ahora, rectas numéricas. Para medir longitud también utilizamos una recta. Podemos organizar nuestras medidas en una recta numérica. De esta forma podemos saber qué objeto es más largo o corto que otro y comparar esos objetos. Por ejemplo, dibujemos conjuntos de rectas numéricas y coloquemos las medidas de diferentes objetos. Así podremos medirlo con rectas numéricas, medir la longitud. Por ejemplo, yo tengo un borrador, o sea, una goma, y la puedo medir en la recta numérica. Pongo mi recta numérica en mi cuaderno y pongo la goma y observo que mi goma vale, o más bien mide 4 centímetros, mide mi goma.
Ahora yo puedo poner una pluma en mi recta numérica y en mi recta numérica esta pluma mide 12 centímetros. Puedo poner una botella de agua en mi recta numérica y veo que esta botella de agua mide 18 centímetros. O un cuaderno. Puedo medir un cuaderno y veo que el cuaderno mide 26 centímetros. Puedo hacerlo con una recta numérica o puedo hacerlo con una regla, que básicamente una regla es una recta numérica, que se utiliza para medir las longitudes. Medición de la masa. La masa es cuánto pesa algo. Para saber qué pesa más, podemos usar una balanza o simplemente compararlo con nuestras manos. Así descubrimos qué objeto es más pesado o ligero. También tenemos unidades arbitrarias de la masa. Por ejemplo, en lugar de usar una balanza, podemos comparar la masa de un objeto con otros objetos pequeños, como bloques o piedras. Por ejemplo, ¿cuántas piedras crees que pesa tu lonchera? No sé. Eh, entonces yo comparo el peso de estas piedras con mi lonchera, agarro mi lonchera, la cargo y cargo una piedra, por ejemplo, y ahí voy a saber qué pesa más, si una piedra o mi lonchera. Medir con mis manos. Intentar medir con mis manos qué pesa más, una manzana o una bolsa de frijoles. ¿Ok? Eso podemos hacer, intentar medir con nuestras manos qué pesa más, si una manzana o una bolsa de frijoles. Medición de la capacidad. La capacidad es cuánto puede contener un objeto eh, como una botella. Podemos medir la capacidad usando tazas, cucharas para saber cuánta agua cabe dentro de un recipiente. Ahora, ¿cuántos vasos de agua se necesitan para llenar una cubeta? ¿Te has puesto a pensar eso? Bueno, pues podemos utilizar igual unidades arbitrarias para medir la capacidad. Podemos medir la capacidad usando cualquier objeto. A eso yo me refiero con unidades arbitrarias, o sea que podemos utilizar objetos como tazas o vasos para saber cuánta capacidad, con cuánta, por ejemplo, con cuánta agua se llena un vaso, o sea, qué capacidad tendrá ese vaso. Intentar llenar una cubeta usando diferentes tamaños de tazas es una manera de medir la capacidad que tiene la cubeta, ¿ok? Yo agarro y quiero llenar esta cubeta con diferentes tamaños de tazas y registro cuántas tazas usé y de cada tamaño. Por ejemplo, si utilizo la misma taza, no sé, o este vaso, de, no sé qué, utilizo este vaso, entonces mido cuánta capacidad de agua tiene esta cubeta, le echo un vaso y luego le echo otro vaso y otro vaso y otro vaso y otro vaso. Y va cuántos vasos utilizo para llenar esta cubeta. Ahora, hay que hacer una comparación de longitudes, masa y capacidad. Es importante comparar esto para saber cuál objeto es más largo o cuál pesa más o cuál pesa menos, por ejemplo, o cuál tiene más capacidad. Así entendemos mejor los objetos que nos rodean. Comparar, por ejemplo, una botella de agua con la de otro compañero y ver cuál contiene, por ejemplo, más agua. Registro de medidas. ¿Para qué es importante registrar estas medidas? Bueno, registrar las medidas nos ayuda a recordar y comparar los resultados después. Podemos anotar las medidas de longitud o de masa y la capacidad en nuestro cuaderno para analizar estas más tarde. Y pues ahora sí que podemos hacer eso para analizar cuánto mide, cuánto pesa y cuál es su capacidad. Ahora, medir es divertido y útil y nos ayuda a comprender mejor el tamaño del peso, la capacidad de las cosas. ¿Qué te gustó más medir hoy? ¿Qué más podrías medir en tu casa o escuela? Reflexiona sobre lo que mediste hoy y piensa
en lo que más te gustaría medir en el futuro. Eso es todo por este video. Te invito a que te suscribas a mi canal Belliciencia. Dejes en los comentarios qué te pareció, si tienes alguna sugerencia. Te invito a compartir este video con tus amigos, a dejar tu like, suscribirte al canal para más Belliciencia, la ciencia que sí se entiende.